Bueno, pues vamos a decantarnos entonces por Bootstrap, probablemente el más popular. Bueno, para utilizar uno, si alguien ya lo conoce, puede utilizar otro si queréis como ejemplo, pero vamos a centrarnos en Bootstrap porque eso, pues porque es un poco el más popular. Es una biblioteca multiplataforma, os pongo el enlace a la Wikipedia porque explica varias cosas de las que comento aquí, también conocer un poco la historia, cuál es la estructura y ejemplos de código. Yo creo que la página de la Wikipedia lo explica bien. Algunas características: está basado en HTML5 para la semántica y en CSS3 para la interfaz. Tiene una utilidad también basada en JavaScript que permite algunos componentes y tiene varias plantillas de diseño por componentes tanto de la interfaz de usuario y que también relacionadas con la experiencia de usuario. Probablemente sea el más popular, ¿no? Lo que más, no sé si el que más se utiliza, o depende también esto en qué contexto. Bueno, como historia breve, que es interesante para ver cómo funciona, es un proyecto de Twitter, ¿vale? Y a partir de ahí deciden los autores publicarlo, hacerlo libre, open source, de código abierto, y de ahí un poco hace eso, como unos 10 años ya empieza su gran popularidad. Es interesante saber por qué surge. Pues surge porque tenían inconsistencias en los desarrollos. Cada desarrollador en Twitter tenía su propio desarrollo y eran inconsistentes unos diseños con los otros. Por lo tanto, un framework lo que busca es resolver esa inconsistencia. Además, era muy difícil mantenerlo porque mantenías en un lado y era muy difícil traspasarlo al otro, y de esta manera tenían también un sistema centralizado de desarrollo. Y además, actualizar los cambios a nuevas versiones o a medida que avanzaba tanto el desarrollo web les costaba, ¿no? Y bueno, eso era lo que buscaba resolver, y por eso lo que hacen es crear como una plantilla, por decir, un conjunto de componentes predefinidos internos que luego lo lanzan y lo abren para que todo el mundo lo utilice. Bueno, el coste un poco es los archivos pesados, es decir, problemas a veces de rendimiento en las aplicaciones, y que a veces los diseños, cuando los diseños no son muy estándar o son muy complejos o necesitas un trabajo mucho más artesanal, bueno, pues no, en este caso lo que hace es industrializa un poco el diseño para que sea más o menos igual, que como veis en muchos casos en la web es lo que se utiliza, ¿no? Salvo que haya una parte más artesanal, pues quizás resuelves rápido utilizando este framework, ¿vale? Muy potente porque tiene características o sea, todo el diseño adaptable y flexible, utiliza la tecnología, bueno, con Grid también, con Flexbox, si no me equivoco, o sea, yo creo que utiliza las dos cosas. Entonces permite el concepto de web única. Empezó pensando en el origen desde el móvil, y permite, bueno, ya veremos también, diseñar diferentes tipos de pantalla, de breakpoints, de diseño. Se adapta perfectamente, bueno, te permite jugar de un montón de maneras, con hasta 12 columnas, ¿vale? Es bastante potente en eso. Además está basado en componentes de la interfaz de usuario, es decir, tiene componentes específicos ya desarrollados que puedes utilizar, y luego, bueno, te permitiría desarrollo cliente, ¿vale? Os puse un enlace a un sitio ejemplo, el más sencillo posible, que podéis copiar y ver, para que veáis que es muy sencillo, que uno puede como toquetear, ¿vale? Entonces, simplemente esta clase, la idea es leer sobre Bootstrap para investigar un poco o sea, preparar como un entorno de desarrollo para Bootstrap y revisar el código. En este caso os pongo un sitio web, uno de los ejemplos que aparece Bootstrap con un carrusel, que esto lo habéis visto en varios sitios, para que os hagáis una idea un poco de cómo es la estructura, es decir, qué archivos tienes. Es decir, ya hemos aprendido a hacer nosotros los archivos, pero en este caso yo me descargo Bootstrap, entonces qué archivos, cómo tienen, qué directorios, cómo se enlaza, qué componentes tiene. Si yo puedo personalizar el contenido rápidamente, o si puedo personalizar la interfaz simplemente jugando sobre el código con una copia local que pueda haber. Ese es un poco el objetivo de esta clase, tener como la instalación, lo básico de Bootstrap funcionando en local.